Y mire, más de 100 organizaciones sociales dedicadas a la salud suscribieron la plataforma Voto Saludable, mediante la cual se hizo llegar a los candidatos a diferentes puestos de elección popular una serie de propuestas para prevenir enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer y aquellas derivadas del consumo de alcohol y tabaco. Buscan que parte del documento sea integrado en las plataformas electorales de los candidatos. Además, las instituciones adherentes los exhortan a declarar que no tienen conflictos de interés con las industrias del alcohol, tabacaleras, procesadoras de alimentos industrializados y refresqueras. Vamos a llevar esta plataforma y este pliego petitorio que tenemos, que es muy puntual, del cual ustedes tienen copia, para decirles que volteen a ver estas propuestas puntuales y que en la medida de lo posible suscriban esta plataforma, ¿no? Que suscriban estas directrices que estamos proponiendo.